Bienvenidos al aire de la radio y las imágenes de nuestro canal digital. En esta nueva entrega de Revista Integral Bienestar, lo estaremos acompañando con entrevistas, noticias y música, con los mejores consejos para una vida sana y plena. Revista Integral Bienestar es una coproducción del Grupo OM y Grupo Integral Bienestar para sus plataformas y redes sociales. Con nosotros, su conductora María Magdalena Skrepnek y panelistas invitados. Bienvenidos a este nuevo espacio de la Revista Integral, dependiente del Grupo Educativo Integral Bienestar. Como en cada programa, hoy les traemos también un tema de actualidad para nutrir la mente y el espíritu y poder desarrollarnos cada día como mejores personas. Como ya hablamos en capítulos anteriores, el coaching es una disciplina que está creciendo y se está convirtiendo en una de las más populares. Tenemos coaching aplicado al deporte, a la salud, a la familia, a las organizaciones. Y hoy nos vamos a ocupar un poquito más profundamente, no analizando el concepto ni el origen, sino vamos a enfocarnos en lo que hace a la actividad profesional de esta disciplina. Para ello, tenemos con nosotros hoy como invitado especial a Roberto Rossi. Él es coaching, pero como profesional se dedica a hacer coaching ontológico y liderazgo generativo. Vamos a abordar un tema muy particular referido a la actualidad, a lo que nos ha pasado en este tiempo de pandemia a muchas personas de encontrarnos en soledad. Esa soledad que nos llevó al encuentro con nosotros mismos y desde allí a un despertar que nos permitió trabajar en aspectos muy íntimos de nuestra personalidad, pero también aspectos que nos están permitiendo salir de esta situación airosos, fortalecidos y con nuevas herramientas para enfrentar la vida. Así es que desde la actividad de Roberto, que trabaja también con organizaciones, hace elaboración de estrategias y seguimiento y evaluación de resultados para personas y organizaciones, pero lo vamos a abordar hoy desde la simpleza de lo que es el ser humano y de lo que es el profesional que ejerce esta actividad. Bienvenido, Roberto, a este espacio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias, María, por la invitación y acá estamos muy bien en estos tiempos tan especiales que estamos viviendo. Así es. En la previa y trabajando con nuestro productor ejecutivo, el señor Carlos Gauna, nos enfocamos en estos aspectos que tienen que ver con el coaching como la solución mágica que muchas personas buscan, como esa pastillita que nos va a dar la solución a todos los problemas. Y la mayoría de las personas que asiste a una cita de coaching lo hace pensando que va a recibir soluciones mágicas, que como que el otro va a trabajar consigo mismo y no enfrentarse a esa situación donde cada uno tiene que trabajar con su propia persona, con su propio problema. ¿Cómo nace en un coach la vocación de ayudar a otros, de cuidar, de proteger al otro? Y muchas veces hasta cerrar los ojos, pero para inducir al otro a meterse dentro de sí mismo. Bueno, muchas preguntas. En principio te diría que el coaching no otorga ninguna solución mágica, ¿no? No hay ninguna posibilidad de hablar de magia cuando uno está hablando del coaching, que es una profesión, es una disciplina basada en un posicionamiento filosófico, que es la ontología del lenguaje, y a partir de ahí se inicia lo que se llama un coaching, que es la presencia de un profesional que está entrenado para eso, y enfrente puede tener una persona o una organización, y
ese proceso, esa interacción entre el coach y el consultante o el coach y la empresa, ese proceso se llama coaching. De manera que el coaching, a mí me gusta mucho, María, una definición de Julio Laya, que fue uno de los creadores del coaching ontológico. Dice, es un acto desesperado por aprender, ¿no? Y a mí me gusta esta definición porque el coaching es aprendizaje, ¿no? Es una relación horizontal entre el coach y el consultante, donde se genera un escenario de preguntas y de conversaciones que tienen que ver con ir generando en el consultante un nuevo ser para que pueda llegar a tener un nuevo hacer. Esto traducido sería una persona que tiene una inquietud, una incomodidad, quiere generar un cambio y no puede, es porque está viendo la misma situación siempre en el mismo lugar, y lo que hace el coach es de alguna manera asistir a ese proceso de aprendizaje donde esta persona o la organización puedan iluminar lugares de penumbras que todos tenemos, que en el coaching ontológico se llaman cegueras cognitivas, es decir, se ilumina un espacio en nosotros donde se encuentran esas herramientas, pero que nosotros no la podíamos percibir. De manera que esto es interesante lo que planteaste, porque sirve también para desmitificar algunas acepciones que tienen que ver con el coaching, que tiene un territorio muy bien definido y que habla también de buenos profesionales, aquellos que conocen la frontera del coaching, ¿no? Muchos dicen, bueno, el coaching es algo así como la psicología, y nada que ver, ¿no? La psicología trata patologías, el coaching no trata patologías, lo que trata son inquietudes, desafíos, crecimiento, transformación, aprendizaje y transformaciones sistémicas en el caso de las organizaciones, pero aplicando también conceptos que tienen que ver con el liderazgo generativo, que tiene su raíz también en el coaching ontológico. Todo sucede en base a seres humanos, ¿no? Uno de los grandes errores de muchas políticas o educaciones de liderazgo y de los 90, por ejemplo, apuntaban, los gurúes del management apuntaban a transformaciones mágicas hechas en sistemas. Hoy lo que está instalado en el mundo, sobre todo en las principales universidades del mundo, es justamente que el centro de todos los sistemas, el centro de todas las transformaciones es el ser humano. Por ende, sea que trabajemos en una organización o hagamos un coaching de tipo individual, esto tiene el mismo principio, que es la transformación de ese ser humano. Los seres humanos habitamos en sistemas conversacionales, es decir, que el mundo es una conversación. Una conversación que puede ser privada con nosotros mismos o que puede ser pública cuando nosotros establecemos una relación con el otro. De manera que lo primero que aprende un coach tiene que ver con reconocer al otro como un otro. Y esto es fundamental para saber que hay distinciones que nos diferencian con esa persona, que va a haber interpretaciones que son inherentes a cada uno de nosotros y que a partir de allí se trabaja justamente para generar un nuevo espacio para un diseño personal que a esa persona le permita alcanzar su objetivo o, en el caso de organizaciones, cumplir con las metas que tiene asignada esa empresa o esa organización. En mi caso, hablando del tema de la vocación, bueno, a mí me sucedió medio al revés, o sea, empecé con temas de liderazgo. Yo originalmente soy odontólogo y, bueno, trabajaba en el consultorio y muchas horas por día, etcétera. Después la vida me fue llevando para lugares de liderazgo, seguía también con el consultorio, después estuve trabajando en el exterior como director regional para Sudamérica, en un proceso asociado a Naciones Unidas también para Brasil, Venezuela y parte del Cono Sur, por allá por el 2002. Y después, cuando terminé esos 3 años de gestión, de alta gestión, dije, bueno, a esto le falta un título, y empecé a investigar. Nos habían formado bastante en temas de liderazgo,
pero bueno, en este caso el coaching me gustó un abordaje serio del tema del ser humano, que era lo que yo había experimentado, digamos, en las intervenciones que en ese momento me habían tocado hacer desde el punto de vista del liderazgo. ¿Por qué? Porque también el ser humano, que es una coherencia entre cuerpo, emoción, lenguaje, sus prácticas, es decir, lo que hace todos los días, y que también es un ser histórico, que tiene una historia que lleva en su ADN emocional, por decirlo de alguna manera, esa coherencia hace que nosotros, a través de un trabajo individual en las personas y en equipos, podamos generar nuevas alternativas que tienen que ver con la formación de culturas organizacionales. Y también en el caso individual, por ejemplo, de profesionales que tienen su función de tomar decisiones en el estadio más alto, que esto tiene que ver un poco como lo que planteabas muy bien vos, María, en términos de soledad, que después vamos a hablar un poquito de eso también. Hay personas que son la última referencia para tomar una decisión, y allí trabajamos también los coaches, porque los seres humanos somos básicamente seres emocionales y tomamos decisiones en base a las emociones que transitamos, independientemente de los entrenamientos que podemos tener. Y evidentemente, vos sabés que emoción en inglés significa emotion, significa ir para adelante, lo que mueve. Entonces, lo que mueve a la acción es la emoción. La pregunta es qué emoción necesitamos para alcanzar nuestros objetivos, en qué emoción estamos parados para no dar con los resultados deseados, qué emoción queremos generar en un otro para poder alcanzar resultados positivos, o qué emoción necesita el otro para alcanzar sus metas, dado que hemos detectado estados emocionales que nos conducen a distintos lugares. Esa es la función del coach. Excelente, excelente presentación, muy, muy claro. Y en este emotion, en este ir para adelante, aparece un aspecto que siempre nos llama la atención, que está vinculado a la curiosidad, un poco a ese motor que nos mueve a indagar, a investigar, a meternos un poco más en el otro. Y esa curiosidad también va despertando una imaginación que nos lleva de un estado presente real a un imaginario futuro que, sostenido y accionado, genera cambios en las personas. En este caso, la curiosidad para Roberto Rossi es un motor en su actividad profesional. Bueno, soy hipercurioso. Mira, yo tengo un currículum, te voy a contar algo. Yo me hice un currículum emocional, ¿no? Que me gusta más, cada tanto lo actualizo, porque viste que... ¡Qué fantástico! Contanos, ¿cómo es eso del currículum emocional? Una vez estaba haciendo, yo di un curso que se llamaba El líder habita en el lenguaje, ¿no? Que desafiaba justamente todos estos paradigmas de que están los sistemas mágicos. Y la verdad que si no hay transformación, no hay cambio de resultados. Y eso requiere de un trabajo interno, de un hacerse cargo, de una introspección, de una interiorización, de revisar nuestras creencias limitantes, de transformarlas en posibilitadoras, etcétera, ¿no? Entonces un día, haciendo una parte del currículum, dije, bueno, pero yo voy a compartir 2 años con gente a las que, bueno, viste cómo es esto, María, vos lo sabés muy bien porque sos terapeuta. Esto es enseña, enseña, enseña hasta que aprendas, ¿no? O sea, los primeros que aprendemos somos los que hablamos, ¿no? Cuando el día que perdemos esa actitud, nos tenemos que retirar porque no entendimos el juego. Entonces, más que enseñar, estamos aprendiendo, es una forma de convivir. Y vos sabés que un día dije, yo le tengo que decir a esta gente cómo me veo. Y entonces hice un currículum emocional, que inclusive lo he llegado a presentar en alguna empresa, más que porque podemos estar llenos de cuadritos, pero si la verdad no sabemos interpretar, no tenemos empatía, si no generamos corrientes de comunicación, son pocos. Y bueno, ahí hice definiciones que te le voy a mandar si querés, que tienen que ver con, claro, que tienen que ver con la personalidad, y en un punto dije, el día que mis hijas tengan que escribir el epitafio, van a decir,
suponemos que acá debe estar papá, pero no estamos seguras, ¿no? Porque, claro, porque soy muy inquieto y la inquietud tiene que ver con el aprendizaje, ¿no? ¿Y qué es el aprendizaje? Es ampliar nuestras fronteras ¿para qué? Para incorporar herramientas ¿para qué? Para alcanzar nuevos resultados. Es decir, que el desafío, a mí me gusta mucho esto de que el aprendizaje empieza cuando entramos en contacto con la frontera del miedo, ¿no? ¿No? El aprendizaje tiene algo de un atreverse, de un arrojarse. Vos recién hablabas como de una suerte de visualización, de imaginación, ¿no? Y creer es crear, ¿no? Entonces, es tan importante que un coach pueda detectar también en el consultante en qué está creyendo en ese momento que lo hace estar paralizado, que lo hace estar resignado, que lo hace dejar en el mismo lugar y qué necesita creer para crear una nueva realidad para sí mismo, cómo se autopercibe para percibir cosas distintas y ahí es donde se trabaja en el plano emocional, en el lenguaje, sobre todo porque a veces subestimamos el poder de la conversación privada, que es la que nosotros tenemos con nosotros mismos, ¿no, María? Es decir, más importante que lo que pasa es lo que nos pasa con lo que pasa, ¿sí? Entonces, yo puedo, como vivimos en mundos interpretativos, ¿no? Que con esto también, dicho sea de paso, se acaba la vaca sagrada de la objetividad, ¿no? Cuando alguien dice yo soy objetivo, ya sabemos de entrada que no está diciendo algo que es cierto, porque percibimos el mundo desde lo que somos, ¿no? Y de lo que vamos siendo. Esto es maravilloso también, porque a diferencia de los hechos, que hechos son, cuando uno opina, son interpretaciones. Y esto está bueno a la hora de generar conversaciones efectivas, conversaciones asertivas, para que podamos en principio diferenciar lo que son los hechos de las interpretaciones y a partir de eso nosotros poder generar nuevos escenarios en nuestra vida, como bien decías vos, María, ¿no? De cómo vamos visualizando, cómo vamos cultivando, ¿no? ¿Cuál es el alimento que le damos a... En principio hablabas de la mente y del espíritu, ¿no? Y esto también es interesante porque la mente, vos sabés que la naturaleza de la mente es pensar. El punto es qué alimento le damos para que esa mente crezca y en dirección a dónde, ¿no? Y entonces el hecho de poder revisarnos qué nos estamos diciendo, poder dar un pasito atrás, ¿no? O sea que hay una palabra en sánscrito muy interesante que se llama sakshi, ¿no? Sakshi en sánscrito significa testigo. Entonces, en las escrituras yógicas se habla justamente de que el ser interior es el testigo de la mente, ¿no? Es el que nos cuenta los sueños, porque si nosotros estamos dormidos, ¿quién se acuerda de los sueños, no? Me gusta este paradigma desafiante que tiene que ver con el poder ser testigo de cómo son los movimientos de nuestros pensamientos, si son repetitivos, si son cíclicos, si nos dejan en el mismo lugar. Y eso también es trabajo del coach. ¿Qué nos estamos diciendo y qué resultados estamos obteniendo a partir de la percepción actual y dónde queremos llegar y qué necesitamos decirnos para alcanzar un nuevo lugar? Roberto, en ese destino, en ese ir hacia adelante, sabemos que estás armando y que has armado y que, bueno, próximamente vas a dar 3 capacitaciones muy lindas. Imaginamos que desde tu rol, para poder preparar estos entrenamientos, de alguna manera visualizás el escenario, te pones en contexto, en función de lo que tenés a la mano desde el coaching, también como consultantes, creás los personajes y vas a ir preparando. ¿Cómo te posicionás vos desde ese lugar de crear un escenario ideal para el futuro participante y cómo generás la expectativa para que el que viene entienda que viene a encontrar una herramienta para su crecimiento y desarrollo personal, pero que le va a permitir trabajar sobre sí mismo? Que no viene a escuchar una oratoria, digamos. Es muy importante lo que acabas de decir y lo que acabas de plantear, María. Es muy importante. Justamente mi forma de trabajar y mi forma de aprender mutuamente de cada uno de estos encuentros es ser muy específico y muy concreto en lo cotidiano. O sea, ¿cómo me llevo esta herramienta para que después, ni bien apago el Zoom,
ya lo puedo poner en práctica en mi vida. Que no es una cosa que es inalcanzable, que todas esas herramientas nos recorren todo el tiempo, lo que pasa es que tenemos que iluminarla, conocerla para poder gestionarla para que juegue a nuestro favor. Entonces cada vez que, como en este caso va a ser en trilogía de conversaciones, que vamos a abordar 3 temáticas muy diferentes, pero que tienen que ver entre sí, como son los vínculos, el trabajo y la soledad, es de qué manera podemos construir vínculos más sanos, qué es lo que necesitamos de forma concreta y qué es lo que me voy a llevar de eso. Y lo mismo en el trabajo, qué conversaciones necesito abrir nuevas para generar nuevas posibilidades para mí, qué posibilidades soy para el mundo, ¿no? Y después en la soledad, un tema obviamente que hoy nos atraviesa al mundo, ¿no? Por todas las cuestiones que tienen que ver con el aislamiento, que es diferente a la soledad, pero que muchas veces dispara estos estados profundos que tienen que ver con el sentirnos solos, ¿no? Sabes que cuando trabajábamos con Carlos en la previa de este programa, que lo titulamos Acompañando a construir sueños, pensamos como punto de partida la soledad, que es inherente al ser humano, ¿no? Solos venimos al mundo y solos partimos. Pero en el mientras tanto, la soledad es ese proceso de aprendizaje desde el autoconocimiento que nos va llevando en el día a día al encuentro con nosotros mismos. A tal punto que en quienes practicamos meditaciones o hacemos ejercicios de respiración consciente, es necesario, se hace necesaria esa isla de soledad diaria, de minutos o de horas, para ir al encuentro con nosotros mismos. Desde la mirada del coach, ¿por qué te interesó trabajar con este tema de la soledad, hacer este abordaje? Mira, hice hace 2 años que se llamó La Edad del Sol, que es soledad al revés. Sí. Y fue todo un día, fue medio premonitorio, lamentablemente, ¿no? Pero justamente trabajábamos todo lo que tenía que ver con la naturaleza de la soledad. Y lo que vos decías recién, que está muy bien, porque es paradójico, ¿no? Venimos solos, nos vamos solos, y en el medio somos seres sociales, ¿no? Entonces es como que de alguna manera olvidamos de cómo vinimos y que también la soledad es un fenómeno interpretativo. Y digo que es un fenómeno interpretativo porque independientemente de que uno pueda hablar de soledad en un náufrago, por ejemplo, en una isla y está solo, bueno, ahí sí podemos hablar de soledad física, pero a lo mejor tiene muy trabajada su parte interna o es alguien muy resiliente desde lo interno y termina siendo esa persona la mejor compañía para la circunstancia que está viviendo, ¿no? Digo, para poner ejemplos concretos, Mandela estuvo 20 años en la cárcel, sin embargo salió y fue presidente, o sea, mostró un temple y unas convicciones profundas que la soledad no se tomó como algo trágico, sino que la soledad tiene distintos aspectos que tenés 2 minutos, te digo cómo la vemos desde acá. Sí, ahora vamos a ir a una pregunta que nos interesa, porque la soledad, de alguna manera, definir la soledad tiene un concepto muy amplio. Por un lado, si pensamos desde el lado de un líder, por ejemplo, la soledad y la responsabilidad ligada a tomar decisiones, pero por otro lado, la soledad de un mundo como apartados de esa cotidianeidad, justamente por la responsabilidad que le cabe a un líder organizacional, por ejemplo, como mencionabas como Mandela, ¿no? Pero también entendemos que desde esa soledad encontramos como un bastión de fuerzas para reconocernos y autorreconocernos en todas nuestras capacidades, que de otra manera por ahí en el abrumamiento de lo cotidiano no sería posible. Entonces, consideramos que deberíamos empezar a reconocer la soledad más que como un problema, como un recurso necesario para la sociedad contemporánea. Sí, para eso necesitamos distinguir los distintos tipos de soledad, ¿no? Hay soledades que son padecidas, por ejemplo, aquellas que son de origen por un trauma, un accidente, ¿no? Automovilístico y deja a un chiquito solo porque la familia se murió y esta es la soledad padecida.
Hay una soledad que es necesaria, que tiene que ver con los procesos de sanación emocional, aquellos que, por ejemplo, están asociados al duelo, ¿no? Son soledades necesarias y tan necesarias que cuando nosotros vemos que las personas que no duelan tienden a cometer los mismos errores y a generar los mismos escenarios. Y después, que creo que es a la que estás haciendo referencia vos, María, esta es la soledad elegida. Y la soledad elegida es esa suerte de retiro físico, porque siempre tenemos una compañía interna, retiro físico para permitirnos una introspección para poder vernos. ¿Para qué? Para estar en contacto con nuestro centro, porque cuando estamos en contacto con nuestro centro, estamos en contacto con el 100% de nuestros recursos internos, exploramos herramientas, nuevas posibilidades, nos podemos observar, nos hacemos resilientes, estamos en contacto con nuestras emociones. Muchas veces encontramos en situaciones de procesos de coaching que hay líderes y personas que lideran su vida, por cierto, que están desconectados de sus emociones. Entonces hay un fragmento ahí para trabajar, para producir una ligación entre lo que se dice y lo que manifiesta. La soledad a la que creo que te estás refiriendo tiene que ver con la soledad elegida, con esta suerte de tomarse un tiempo para uno, verse, poder respirar, ser consciente de la respiración, saber que la respiración y la mente tienen una relación muy íntima y que cuando tenemos respiraciones muy cortas la mente está agitada y cuando son abdominales como los bebés produce relajación y si hay relajación de la mente entonces hay mayor claridad y de esa claridad volvemos al mundo a tomar mejores decisiones. Entonces creo que un poquito me parece pasa por ahí. Roberto, ¿hay factores de riesgo de vivir en soledad para personas mayores y más aún si lideran organizaciones o son responsables de empresas? Sí, claro. Cuando nosotros interpretamos que la soledad no es una soledad elegida, cuando nosotros padecemos la soledad es el momento de pedir ayuda, porque esa tristeza que se produce, la angustia sostenida en una persona, conlleva naturalmente a lugares patológicos y, por supuesto, vos sabés que el cuerpo también es una conversación, ¿no? Cuando nosotros tenemos esas angustias prolongadas, cuando decimos, bueno, ¿para qué? ¿Por qué siempre me toca a mí? Mirá lo que me pasó, ahora no voy a poder salir de esto y eso se hace crónico, naturalmente el cuerpo toma esos mensajes y se empieza a manifestar con patologías diversas. Así que sí, no solo en personas mayores, mirá, bajó sensiblemente la edad de los infartos. Bajó sensiblemente la edad de los infartos en las mujeres, que antes era bastante superior al hombre, sin embargo, de que la mujer toma roles protagónicos también en lugares de liderazgo, está expuesta a los mismos síntomas. Hay muchas enfermedades asociadas al estrés, claro. Entonces hay muchas enfermedades asociadas al estrés y la soledad que no es elegida, la soledad que no es comprendida, por eso hablaba de que es un fenómeno interpretativo, que hay una buena noticia para eso y es que uno puede dar vuelta a esa interpretación y que se torne de alguna manera una salida, porque muchas veces hay gente que, viste que en los estados emocionales básicos uno de ellos es la resignación, ¿no? La resignación tiene una conversación tipo, ¿para qué me voy a forzar si siempre voy a terminar en el mismo lugar? ¿Para qué voy a hacer esto si siempre me van a decir que no? ¿Para qué? ¿No? Entonces, para salir de la resignación, lo que necesitamos es generar una emoción que mueva a la persona para que la coloque en un lugar de ambición. Y vos sabés que la ambición, viste que en la cultura occidental a veces tiene, es muy ambicioso, ¿no? Tiene como un tono peyorativo. Sin embargo, la ambición desde el punto de vista de la emoción está asociada al entusiasmo, ¿no? A la concreción de nuevos escenarios. De manera que acá el coach tiene un espacio muy específico para trabajar, que es mover a esa persona de la resignación a la ambición. Entonces, desde ese lugar se puede reinterpretar lo que entendemos por soledad, ¿no? Hay personas que
No todos vivimos de la misma manera porque somos seres interpretativos. Cada uno de nosotros es un observador del mundo distinto y lo que nos permite justamente el coaching es incorporar herramientas que nos hagan otro observador para poder ampliar nuestra capacidad en aquellos lugares donde nos sentimos más desafiados. Hay personas que naturalmente tienen una emoción que los empuja para abajo y hay otras que naturalmente son más resilientes. Y acá me parece que cabe, aunque sea el título, de recordar que también somos seres históricos, que estamos atravesados y recorridos por los discursos y las conversaciones de nuestros antepasados, sea que los hayamos conocido o no, tenemos en el inconsciente todavía aquellos discursos que nos dejan en lugares donde a veces necesitamos trabajar para responder más, ¿sabes qué, María? A la palabra ancestro. Porque, mira, la palabra ancestro etimológicamente significa aquel que ha pasado, ¿no? Entonces, también tiene que ver con cómo queremos nosotros repercutir en la mente de nuestros hijos, de nuestros nietos, de las generaciones sucesivas. ¿Quiénes vamos a ser en ese eslabón de conversaciones para dejar un legado que tenga que ver con la posibilidad de crecer, con la posibilidad de aprender y de entusiasmarse y tal vez no dejar esos espacios que se transforman en la actualidad en lo que nosotros llamamos las creencias limitantes? Sabes que te escuchaba y pensaba en esto de las barreras comunicacionales autoimpuestas y sobre todo lo vemos en los lugares de trabajo últimamente, ¿no? Como que las conversaciones son más cortas, menos explayadas, hasta a veces se evita el saludo o está ausente el saludo, el solo hecho de darse los buenos días al llegar a un lugar de trabajo. Me hace pensar de alguna manera que este tiempo, sobre todo este último año y medio, que nos ha sumido de alguna manera en esa barrera de aislamiento impuesta, nos ha llevado también a aislarnos comunicacionalmente con el entorno. Nos ha pasado en el ámbito de trabajo, dentro del grupo educativo, dentro de la empresa, de por ahí encontrarnos con personas que se encuentran, entiendo, en la dificultad de afrontar esa soledad, pero una soledad elegida más que una soledad impuesta, porque el canal de comunicación se encuentra abierto a través de los medios, a través de las personas. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo ves esto de estas personas que se autoimponen esa barrera comunicacional aislándose en su propia soledad? Sí, a ver, de nuevo, ¿no? Habría que ver cuál es la conversación que tiene en ese momento en la cabeza que se dice de lo que está pasando. Yo creo que nosotros estamos viviendo como sociedad en general un mundo sobreinformado digamos, y poco comunicado, ¿no? Tenemos mucha información, poca comunicación, porque faltan procesos. Hay personas que se aíslan naturalmente, ¿no? Lo toman como una protección, a veces por miedo, a veces por temor al rechazo. Tiene que ver también con que hoy la parte, digamos, no tan buena de la tecnología nos hizo perder el contacto humano, esto de poder hablar con un otro. Todo lo hacemos, a veces vemos a los chicos que están a 4 metros y se están mandando WhatsApp, ¿no? Entonces, sí, lo he visto, lo he vivido con mis propias hijas. increíble, ¿no? Claro, es increíble. Y uno dice, pero ¿qué pasa? ¿Y antes cómo hacíamos, no? Los que vivimos en las épocas que no había celular, digamos, había otras herramientas, que no digo todo tiempo pasado fue mejor. Digo, necesitamos gestionar los elementos que hacen a la vida cotidiana para que no perdamos de vista esta capacidad enorme que tenemos, que es la de ser humanos. Entonces, hay personas que a la pandemia les pegó mal, o sea, en general los resultados no son muy buenos y todavía no tenemos parámetros de las huellas emocionales que esto va a dejar, y hay otras que naturalmente se sobreponen, etcétera, porque, bueno, habitan en emociones distintas. Los sistemas conversacionales están compuestos por un montón de elementos y de herramientas
que para mí deberían enseñarse en el colegio, María. Nosotros queremos sociedades mejores y lo que hacemos a la gente es bajarle aplicaciones de todo tipo. Lo que no bajamos es la aplicación humana. Entonces, vos imaginate adolescentes que tengan herramientas para conocer lo que es una emoción, para conocer que el lenguaje genera realidad, que cada vez que nosotros abrimos la boca construimos un mundo, pero podemos construir un mundo lindo, pero un mundo feo también. ¿Cuáles son las consecuencias de no conocer esas herramientas? Entonces, vos imagínate un mundo donde un chico a los 12 años empieza a tener hasta los 17 herramientas de comunicación, conversaciones afectivas, qué significa el tema emocional, cómo poder verse desde un lugar histórico, cuál es la relación que tiene con los padres, porque también acá los adultos tienen una responsabilidad muy grande. Te habrá pasado, Mariela, le pasa, yo voy a veces a restaurante y veo un matrimonio, cada uno con su celular, y al hijo le ponen una tablet con una película. Entonces, desde ese lugar, es muy difícil a que al chico después le pidamos que sepa comunicarse y es muy difícil pedirle que no tenga problemas emocionales porque adquiere culturas y comportamientos de aislamiento, ¿no? Entonces digo, a mí me parece que cuando nosotros hablamos de transformaciones sistémicas, la primera es la social. Los seres humanos somos seres sociales. El punto es en qué sociedad queremos vivir y si creemos que solo el hecho de tener trabajo, no tener trabajo, que por supuesto que es esencial, el hecho de tener tecnología, no tener tecnología, de esto se trata ser humano. La verdad que hoy, vos fíjate que volviendo al tema un poco paradigmático que pasamos un poco por arriba, cada vez hay más gente sola físicamente, ¿no? Sobre todo en las grandes ciudades, no solo vos acá en Buenos Aires lo ves a cotidiano, pero lo ves en cualquier ciudad del mundo. La gente se aísla, necesita redes para conectarse, ¿no? Porque también se siente como más seguro, pero no hay contacto emocional, por ende no hay energía de intercambio. Se genera algo muy nuevo. Esto para mí se soluciona a largo plazo con generar una revolución de educación emocional, que hoy el mundo está pidiendo a gritos y la verdad que a esta altura me parece que la educación tiene que ver con una gran respuesta que harán aquellos que lo tendrán y es para qué queremos formar una nueva sociedad, en qué sociedad queremos vivir. O Y sea, coincido plenamente, Roberto. De hecho, aquí en la provincia de Misiones, donde estamos en este momento, ya tenemos aprobada una ley de educación emocional. bueno. Se están gestionando acciones. Bueno, lamentablemente este año con la semipresencialidad no es posible desarrollar muchísimas de estas actividades previstas, pero sumamente valiosas, porque esto nos lleva a la siguiente pregunta que me gustaría abordar contigo y está vinculada al desarrollo del potencial humano. Sí. Todos tenemos un gran potencial y sin duda, bueno, desde la profesión has desarrollado virtudes y herramientas para acompañar a las personas a cumplir sus sueños. Pero también entiendo, tal como hablábamos en la previa, que esta actividad nos responsabiliza como coach a hacer un trabajo permanente con nosotros mismos, ¿no? Para poder acompañar al otro. Entonces, nos gustaría que nos cuentes cómo ha sido tu despertar desde el coach, cómo ha sido tu trabajo personal y cómo sigue siendo para acompañar a otros a conquistar sus sueños. Bueno, hablábamos del currículum emocional y de lo curioso y de lo inquieto, ¿no? Esto arrancó de muy chico, siempre como que quería respuestas que no encontraba en ningún lugar en su momento y bueno, después siendo muy joven y en una época donde no era tan cool, ¿no? Tan aceptado socialmente, bueno, empecé a hacer meditación, viajé a India, independientemente, digamos, de lo que era como, digamos, mi profesión, que tiene que ver con la odontología, hacía mucho para formarme en tema de meditación, estudié mucho y eso también me dio un plafón y una práctica cotidiana que me fue abriendo también horizontes internos y donde empezaron a aparecer otras preguntas. Y esas preguntas iban apareciendo con mayor frecuencia a medida que iba tomando lugares de liderazgo
y me di cuenta que es fundamental para un líder el conocerse, el explorar las herramientas internas, el saber cuáles son las herramientas que necesitamos para poder vincularnos con nosotros mismos primero, para poder hacerlo sanamente con un otro después. Y bueno, lo sigo practicando, digamos, el estudio permanente, lo que hablaba del liderazgo generativo, que me parece una visualización muy interesante de lo que significa el aspecto humano. En mi vida personal, siempre trato de ser coherente con la profesión esta, como vos decís, una profesión que te obliga, si lo querés hacer bien, a mirarte permanentemente, a desafiarte permanentemente. No le podés, si sos neumonólogo, como me tocó ver una vez, no le podés decir a una persona que deje de fumar y el neumonólogo está fumando, ¿no? Entonces, eh, Diferentes. yo esto lo vi en carne propia, lo vi en un consultorio. Digo, me parece que la coherencia, más allá de lo que significa el ser humano como coherencia, empieza por casa, ¿no? Y para eso yo sigo con mi práctica de meditación porque me parece que es el gran termómetro de las emociones, porque siempre hay un universo para descubrir, porque eh, me lleva mucho al mundo del no sé, y vos sabés que el no sé es una declaración que nos para en la puerta del umbral del aprendizaje, ¿no? Sí. Pues sabes que, tal como te contaban en la previa, en esta región, por lo menos, la formación en coaching está teniendo un auge muy importante. Y es como que desde las amistades y quienes ya han tenido alguna experiencia hacen la recomendación de ir a un coach cuando no encontrás la forma de salir de alguna situación personal. Es como que el coach tuviera el recetario mágico, que lo visitamos y compramos la receta y la vamos a buscar a algún lado, pero no se encuentran con esta realidad tan importante de decir, bueno, el coach es apenas la llave que va a abrir la puerta hacia ese camino de autodescubrimiento, como tal lo decías, ¿no? De estar permanentemente buceando en tu interioridad y de buscar las respuestas adentro, porque en definitiva, como decimos quienes estamos en terapias holísticas, despertar al sanador interno, que es el que tiene todas las respuestas. Y entendemos que desde el coach pasa lo mismo, ¿no? Mira, hay algo que es fundamental. El coach no tiene justamente, y si está ejercido de esa manera, no se corresponde con la disciplina del coaching. El coach lo que tiene son las preguntas, no las respuestas. Partiendo de ese paradigma, no le puede decir a nadie lo que tiene que hacer, sino que lo que hace es generar preguntas para despertar en el otro un observador distinto y decir, esto no se me ocurrió, esto no lo sabía. Lo pone en un lugar de responsable, lo pone en un lugar de diseño, y las respuestas las consigue internamente la persona, el consultante. Perdón, pero no el coach. O sea, el coach no induce, lo que genera es un espacio de aprendizaje, a encontrar esa herramienta que falta. A que esa persona se dé cuenta que no está haciendo lo suficiente, a lo mejor, para llegar a donde quiere llegar, y que necesita preguntarse cosas distintas. Y cuando no encuentra esas preguntas, el coach se las hace. Pero no es ninguna receta mágica, es una disciplina y es una profesión. Me gustaría retomar un poquito esto que hablamos hace un momento referido a los mandatos, ¿no? Cuando pensamos, por ejemplo, cuando hablamos de educación, de familia, de salud, muchos tenemos ideas y mandatos preconcebidos que heredamos de la cultura generacional, que viene de nuestros ancestros, como muy bien lo decías. Y a veces nos cuesta reconocerlo desde nuestra incapacidad de asumir justamente la responsabilidad de llevar adelante nuestras vidas. Desde este lugar, en el caso de las escuelas, por ejemplo, pensando en esto de un coaching emocional, pero aplicado a los primeros años de la formación, ¿cuál es tu apreciación al respecto? ¿Te referís al de los mandatos? Sí, sí, sí. Bueno,
Por eso hablaba de una edad también adolescente. Pienso que acá el tema es que cada uno descubra la limitación, ¿no? O que descubra el mandato, digo, porque a cada uno le puede estar pasando algo diferente. Sí hay factores comunes que son generacionales, que los chicos lo van transitando de otra manera, pero por ejemplo los que somos más grandes, en general hemos sido generaciones más educados en el deber que en el querer, ¿no? Sí, Y tal cual. eso nos distanció del placer y del deseo. Y vos sabés que el deseo es lo que empuja, digamos, ¿no? Lo que hace, lo que da la pulsión de vida, lo que te hace entusiasmar para generar. Entonces, en el nombre del deber se han cometido atrocidades emocionales, ¿no? En el nombre del deber se han quedado personas conviviendo 60 años, de los cuales se odiaron 59, Sí, ¿no? Y un año se habían tomado de tal cual, vacaciones, ¿no? tal Entonces, cual. sí, o sea, y eso produjo un daño tremendo en hijos, en nietos, en todo ese mensaje de lo que hay que deber. Me parece que todo lo que tiene que ver con el placer y el deseo estaba mal, ¿no? Entonces, a mí me parece que justamente una de las formas de desafiar los mandatos es también acompañar a que los chicos se acostumbren a educarse más en lo que quieren y dentro de lo que quieren, que ese querer es parte también de un sistema de convivencia donde no se aplastan los derechos de otros, donde no se rompen los límites de la convivencia, etcétera, pero al atreverse, ¿no? Digo, hoy los chicos vienen distintos, por Sí, suerte, totalmente, porque, totalmente. porque bueno, los que nos dimos cuenta de que veníamos también con mandato, tratamos de hacer como vos habrás hecho con tus hijas seguro, bueno, yo intenté hacerlo con la mía también y digo, vamos generando y ellas formarán también a su vez otros núcleos de conversación familiar. Pero a mí me parece que acompañar desde una libertad bien entendida, desde, sobre todo, flexible, ¿no? Porque, digamos, los comportamientos autoritarios en general nacen de educaciones rígidas, ¿no? Es decir, yo cuando analizo la generación de mis padres, digo, bueno, también mis padres eran inmigrantes italianos, tenían sexto grado los dos, ¿no? Y la verdad que, bueno, yo vengo de una familia así, de inmigrantes, trabajadores de abajo, que me inculcaron sus valores también, pero ellos nacieron en el mundo donde estaba Mussolini, Franco y Hitler. O sea, más vale que el rock no andaba en eso. Entonces, ¿cómo se fueron generaciones de las cosas son así? Y si no eran así, había castigo. Bueno, lo que hace el coach es justamente desmitificar la postura de la certeza, ¿no? De hecho, se dice que una persona que está parada en la certeza, o sea, una persona, yo suelo decir en la charla que cuando ustedes escuchan a una persona que les dice las cosas son así, huyan, porque las cosas no son ni así ni asás, son como las entiende uno. Entonces, desafiar esos paradigmas son desafiar cuestiones culturales profundas donde de verdad son así. A ver, contadme, fundamentamelo, ¿no? Y acá Sí, aparece el terreno apasionante de los juicios, ¿no? De los juicios, cuando nosotros enjuiciamos a otros, a sí, accionares de otros, ¿no? Muy, muy típico, digamos, de esto de la estigmatización, de hacer de una interpretación, hacerla un hecho, ¿no? Que es lo tal que es cual. Sí, un te iba a hacer el comentario cuando decimos por ahí, esto se hace así. ¿Por qué? Y porque siempre se hizo así. y entonces, sí, y no desafiamos. Porque eso también es función del coach, ayudar al consultante a desafiar esos paradigmas, ¿no? Entonces, también tiene que ver con cómo nos educaron con respecto a la mirada del otro, a la mirada del juicio ajeno, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a separar? ¿Qué van a decir la gente, ¿no? ¿Qué va a decir la gente? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Qué va a decir la gente, ¿no? Me pasa con los actores, ¿no? Actores que cuentan que decían, le decían a los padres, bueno, yo quiero ser actor, y dice, bueno, fenómeno, y de qué vas a trabajar?
porque eso tipo era un hobby, digo, ¿no? Hay un montón de creencias dando vuelta que nos limitan en posibilidades y te das cuenta que esta es la satisfacción que tenemos los coaches, que cuando tiran esas mochilas, ¿no? Porque nosotros tiramos las nuestras primero. Sí. El coach primero tira las suyas. El que no hace ese trabajo tiene cartelito, pero no es coach. Vaya trabajito ese, la primera y más difícil tarea de un coach. No termina. No termina nunca. La verdad que no. Termina con el Armani de madera, digo yo, ¿viste? Sí. Cuando te meten en el Armani de madera, bueno, ahí se terminó. Pero es la función del coach someterse permanentemente a eso. Tal cual. Desde ese lugar, mira, te digo algo, ¿quién lidera una conversación? ¿Sabes quién lidera una conversación? El que pregunta, no el que responde. Y eso invito a todos los que te escuchan y que te ven a que hagan eso. Hagan preguntas y todos giran, todos le van a prestar atención al que está preguntando. El que está respondiendo es una opinión más, pero el que está preguntando es el que genera un nuevo paradigma. Y nosotros emocionalmente necesitamos desafiarnos con nuevas preguntas, porque ya tenemos demasiadas respuestas que han fracasado. Entonces necesitamos nuevos paradigmas y nuevas preguntas que puedan ampliar nuestra conciencia de percepción. Roberto, desde este tema que estuvimos hablando recién, pensando un poco en las familias, ¿no? En esto de los dogmas heredados y demás. Cuando hablamos de coaching familiar, ¿es necesario que toda la familia comience a hacer el trabajo o basta con que uno se anime a comenzar? Y lo ideal es, bueno, al principio está bueno que uno se anime, ¿no? Hay que rescatar al que se anima, al que se atreve. Y después la familia no deja de ser otro sistema conversacional, ¿no? Hay que ver cuáles son las conversaciones que allí se ponen en juego y cuáles son, sobre todo, ¿sabes qué, María? Las conversaciones que faltan. Porque a veces son conversaciones que faltan. La ausencia de las conversaciones asertivas hace que los resultados sean no deseados. Entonces, cuando uno conoce el sistema familiar, cuando uno conoce cómo se comunican, también puede ver cuáles son las preguntas que faltan, las conversaciones que faltan, y desde ahí establecer nuevos sistemas que nos lleven a resultados distintos. Porque si vos te encontrás con un papá o con una mamá que te dice las cosas son así, y los hijos te sale un hijo inquieto como yo, por ejemplo, tenés un problema, ¿no? Entonces digo, para poder abordar lo que es la problemática de las conversaciones, necesitamos cómo está conformado ese circuito. Obviamente que esa persona te va a dar el parecer de lo que le pasa a esa persona en la familia, pero a lo mejor vos contactás a otro miembro de la familia y tiene una percepción totalmente diferente. De hecho, se da en familias donde, por ejemplo, un hijo dice que el padre era maravilloso y el otro dice, no, no lo puedo ver, no lo quiero ver en mi vida. Es decir, nos criamos los dos, tomamos la misma sopa, los dos jugamos al fútbol en el mismo potrero, digo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí? Mirá si vos te quedás con que el papá era macanudo o con el papá que no lo quería ver más. Entonces, obviamente hay una puerta que se abre donde el abordaje sistémico que hace al núcleo familiar es lo ideal para generar conversaciones más efectivas y que estén a la altura de lo que quiere esa familia, que seguramente salvar alguna dificultad en esto de no me entendés lo que digo. Y el no me entendés lo que digo nos abre una puerta increíble por detrás que tiene que ver con qué decimos cuando decimos, para qué lo decimos, cuál es la emoción con la cual lo decimos, cuál es nuestra escucha. Sí. Al mundo le falta escuchar. Mira, este es un mundo sobrepensado y subejecutado, María. Sobrepensado y subejecutado. Todo el mundo, donde vos vayas, hay opinadores seriales. Sí. Vos te parás en una plaza. Sí. Vos te parás en una plaza, todos saben de economía, todos saben de fútbol, todos saben violencia de género, todos de la vacuna tenemos 150.000 millones. Muchos científicos. ¿No? Todo el mundo, somos opinadores seriales. Ahora, ¿cómo se terminan los opinadores seriales? Vamos a empezar a fundamentar lo que decimos. Y fundamentar lo que nosotros decimos y los juicios que emitimos
nos lleva a una parte muy interesante de esto que somos seres lingüísticos, que es el lenguaje responsable, ¿no? Lo que yo estoy diciendo, ¿suma o resta? En una conversación difícil, lo que digo yo, ese disparador que uso siempre, que pone a la otra persona de la cabeza y lo saca, ¿suma o resta? Resta. Y si resta, ¿para qué lo digo? ¿Qué necesito aprender para decir algo que sume? Porque a lo mejor necesito aprender a gestionar el silencio. Sí. ¿No? Muchas veces sí. Y ya que estamos en este tema, y como última pregunta para aclarar, porque es algo que hemos venido viendo entre las consultas que nos hace la audiencia y muchos de nuestros lectores también vinculados al coaching aplicado a la salud. Cuando hablamos de esto, muchas veces nos encontramos con personas que ante el diagnóstico de una enfermedad llamada terminal, se quedan como aminoradas, impotentes y como que ahí terminó la vida. Mientras que otras personas se empoderan de la situación y hasta llegan a hacer una reversión automática de esa enfermedad llamada terminal. Hay un cambio de paradigma en la forma de pensar, en la forma de actuar, y desde este lugar, el coaching aplicado a la salud, ¿es para trabajar con personas como estas que tienen un diagnóstico o más bien para prevenir situaciones de enfermedad? No, como te decía antes, los coaches no trabajan en patologías. Es decir, que un coach aplicado a la salud, yo lo entendería como alguien que te acompaña a preservar o a generar actitudes y actividades que tengan que ver con la sanidad, con la prevención, pero no en patología. Si bien, por ejemplo, y no tiene que ver con el coaching, pero dado que lo rozamos el tema, está científicamente demostrado que la meditación para enfermos terminales funcionan con gente que induce también el proceso de la meditación, instructores, etcétera, y tienen también repercusiones físicas. En el caso del coaching, creo que esto, María, es muy importante que se sepa que el coaching no actúa donde hay patologías. Entonces, entiendo, no es mi especialidad, entiendo que un coach aplicado a la salud será aquel que acompaña al consultante a desarrollar conductas saludables o hábitos saludables, pero no se puede meter con la patología. Para eso están los médicos, y si el tema es psicológico están los psicólogos, y si es más grave están los psiquiatras. Entonces, me parece que esto es muy importante resaltarlo, ¿no? Digo porque a veces hay una delgada línea roja, ¿no? Y a mí me parece que, mira, como en todas las profesiones, uno reconoce, en mi caso, ¿no? Yo reconozco a los grandes profesionales cuando tienen capacidad de derivación y desconfío de aquellos que abarcan todo. Desconfío absolutamente, pero cuando un profesional me dice, mire, lo que usted tiene es para que lo vea fulano que se dedica a esto, habla bien de él, ¿no? Cuando un coach, si es que lo hay, dice que puede sanar, y yo la verdad que yo desconfiaría un montón. Me parece que son los casos que en este caso, como el coaching no está ni colegiado, si bien hay algunas cuestiones que tienen que ver con cuestiones emparentadas a la ética en el coaching, donde he participado de mesa, sabiendo que la ética también es una interpretación y que puede interpretarse la ética como en un lugar totalmente distinto al otro, pero me parece que hay barreras que necesitamos consensuar también los coaches que no se pueden cruzar. Una de ellas es de la sanidad a la patología. Tal cual. Hace un tiempo entrevistamos desde Cancún a una especialista, es una health coach en Integrative Nutrition, que justamente nos decía que el secreto está en tomar la respiración consciente como un acto de meditación constante y ser conscientemente responsables de qué es lo que le ponemos al cuerpo como combustible desde la nutrición. Claro. Entonces, ese acompañamiento me parece súper responsable como prevención, no un abordaje patológico, sino desde la prevención, ¿no? De cuidar la salud. Desde la sanidad. Desde la sanidad, tal cual.
desde la sanidad. Como la aprender a respirar, a meditar y a alimentarnos inteligentemente. Es una conversación, ¿no? Que dice, elijo cuidarme. Elijo cuidarme, tal cual. Me encanta ese concepto. Bueno, la verdad que se nos pasó el tiempo volando. Me quedaría horas, Roberto, y seguramente te vamos a convocar para un próximo programa porque tus conceptos han sido clarísimos, súper esclarecedores para todas las preguntas que nos plantea permanentemente la audiencia. Y como te decía al principio, junto a nuestro productor ejecutivo, el señor Carlos Gauna, queremos agradecerte este espacio, promover también las acciones que vas a realizar próximamente en estas 3 clases magistrales, vamos a decir, y a invitar a la audiencia a que se sume a través de las redes sociales. Vamos a compartir también desde nuestra revista digital esta información para que puedan llegar a vos, puedan seguir alimentando la mente y hacer de esto que nosotros llamamos un espacio para integrar bienestar. Muchísimas gracias, María, la verdad, estoy muy cómodo y tus preguntas fueron también parte de la posibilidad de esclarecer algunas cosas, así que te agradezco mucho tu profesionalismo y el espacio y un gran saludo a toda la audiencia que lo sigue. Bien, gracias una vez más. Y a todos nuestros oyentes, a nuestros seguidores, recuerden ingresar a www.integrarbienestar.com para enterarse de todas las actividades que estamos desarrollando. En el sector sociedad ya van a encontrar nuestras revistas digitales para que las puedan leer. Tenemos una difusión muy amplia, con una cartera de suscriptores muy, muy amplia también. Así es que para seguir alimentando el cuerpo, la mente y el alma, volvemos a encontrar en un próximo capítulo de la revista Integrar. Hasta entonces.